se fije en función de un hecho o evento futuro. Ya, o sea, el devengado es, bueno, un término técnico, tal vez no lo he escuchado antes, pero en un caso tributario es importante, ¿no? Cuándo se devenga, ¿no? O sea, cuándo hay que pagar, ¿no? En esto, cuándo se considera. En primera categoría no interesa si el obligado ha percibido efectivamente el dinero o no lo ha percibido. La cosa es de que debería haber percibido en esa fecha, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? O sea, entonces ahí tiene que pagar el impuesto, ¿no? Por ejemplo, en un arrendamiento, si le toca percibir el alquiler todos los primeros días de cada mes y en julio el inquilino no ha pagado, igual tiene que pagar el impuesto de la renta, ¿no? El arrendador, no eso lo paga el arrendador, ya, reciba o no reciba el dinero, ¿no? En este tipo de impuestos, entonces, tema de ventaja. Renta presunta y renta ficta, vamos a ver. Renta presunta es cuando existe un monto de la merced contributiva o renta de arrendamiento anual que se tiene que comparar con el 6% del valor de autovalúo, ¿no? Del artículo 23 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, básicamente renta ficta, ya. O sea, es cuando, por ejemplo, declara, el arrendador declara que está recibiendo una renta de arrendamiento tan baja que digamos que la ciudad no le cree. Ya le dicen, no, tú tienes que recibir un mínimo, ¿no? Si está por debajo de ese mínimo, tú tienes que pagar en base a como que tú tuvieras recibiendo ese mínimo, ¿no? Tal vez, más bajo no te acepto, ¿ya? Y ese mínimo es el 6% del valor del autovalúo, ¿ya? El autovalúo es un valor del inmueble que lo pone la municipalidad ya en su cartilla, siempre presentan su cartilla, entonces ahí figura un valor, ¿no? Generalmente el autovalúo es menos del valor del mercado de ese bien, ¿ya? Pero bueno, en base a eso, a ese valor que aparece, se saca el 6%. ¿Ya? Y ese 6%, o sea, se tiene que comparar la renta de arrendamiento que declara el arrendador durante un año, durante 12 meses de un año, y o sea, sumando todos los 12 meses, si esa renta de arrendamiento es mayor que el 6% del autovalúo, entonces el arrendador va a tributar en base efectivamente a esa renta de arrendamiento que está declarando. Si la renta de arrendamiento es menor al 6% del valor del autovalúo, entonces lo que vale es el 6% del valor del autovalúo, ese es el mínimo. Entonces tiene que declarar sobre esa base del 6% del valor del autovalúo. ¿Ya? Ahora, la renta de arrendamiento, a eso se quedan muchas fórmulas, pero al final cuánto es el 5% perdón, el impuesto es el 5% de la renta de arrendamiento. ¿Ya? El 5% del alquiler es lo que tiene que pagar el arrendador a la SUNAT. ¿Ya? La renta ficta
cuando se cede el predio sin un valor determinado a título gratuito. La renta fija será el 6% del valor del predio, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, esa es parecida a una renta presunta, pero es una renta presunta que asintóticamente tiende a cero. Ya podríamos decir algo así, ¿no? Menor que la mínima. Igual acá se toma también la renta, es igual mínima 6% del el valor del precio de autovalúo, ¿no? Entonces, como esa renta fija, esa va a tender a cero, entonces siempre, en este caso, ya no necesita ni compararlo, ¿no? Obviamente si tiende a cero, siempre va a ser menor que el 6% del valor de autovalúo. Entonces, como el caso anterior, tiene que pagar en base al 6% del valor de autovalúo, ¿no? Básicamente. Entonces, yo no puedo cederle en forma gratuita. Si quiero, le cedo, pero igual tengo que pagar el impuesto al Estado, ¿no? El Estado nunca pierde. ¿Ya? Esa es la idea de la renta fija. ¿Ya? Ahora, el único caso es de que yo utilice ese inmueble, ese apartamento para yo mismo vivir. Yo, arrendador, yo mismo vivo. Ahí, claro, ahí ya no voy a pagar renta fija, no estoy viviendo, pero obviamente el arrendador no va a decir yo estoy viviendo en dos predios o en dos inmuebles, ¿no? O dos o tres, ¿no? Solo va a vivir en uno, ¿no? En ese sentido. Entonces, uno sí podría decir, ¿no? Yo vivo ahí, entonces de ahí ya no tengo que pagar esa renta fija. Asimismo, en la sección de bienes muebles e inmuebles distintos del predio, distintos de predios, 8% del valor de la adquisición, ¿no? Entonces, si es inmueble, sí, un inmueble predio es en base a la autovalúo. Si no fuera, o sea, predio es departamento, oficina, terreno, casa, local comercial, todo ese predio. Dice muebles, o sea, cualquier otro, o sea, un vehículo, por ejemplo, entonces ahí en un vehículo no tiene autovalúo, sino es más todavía, 8% del valor de adquisición, ¿no? ¿Ya? Ahora, puede haber también inmuebles, dice muebles y inmuebles distintos de predios. ¿Cuál es un inmueble distinto de predio? Es, por ejemplo, una concesión minera. Una concesión minera es un inmueble también, se considera, pero que no es un predio, ¿no? En todo caso, sería valor de la adquisición, bueno, se refiere al Estado. Ya. Subarrendamiento. Arrendamiento total o parcial del bien arrendado que celebra el arrendatario a favor de un tercero, ¿no? Entonces, el arrendatario alquila al arrendador un bien y él a su vez lo da en alquiler a un tercero, no recibiendo una renta. También tiene que pagar el impuesto, ¿no? La renta constituida. Disculpa un ratito. Entonces, la renta bruta está constituida por la diferencia entre la margen conductiva que se abone al arrendatario y la que deba abonar al propietario, ¿no? ¿Ya?
porque no va a Estado recibir dos veces por lo mismo, no solo por la renta, por la diferencia, ¿no? A alquila a B y B su arrienda a C, ¿no? A cobra 2.000 y B a C 3.000. La renta de B es 1.000, ¿no? Entonces, B lo que tendría que pagar es no por 3.000, ¿no? Sino solo por 1.000, ¿no? Que sería la diferencia, ¿no? A también tiene que pagar en base el impuesto, pero en base a los 2.000. A paga en base a los 2.000 y B en base a los 1.000. Determinación de la renta de primera categoría. Se efectúa pagos mensuales mediante el sistema de pago fácil, bueno, a cargo que se entrega al pagador la renta original formulario, ¿no? O sea, generalmente los impuestos a la renta es un pago anual con una declaración anual. El impuesto a la renta se paga en marzo, abril más o menos por todo lo percibido el año anterior. Pero en este caso y en muchos otros casos, impuesto a la renta se va como adelantando un pago mensual, ¿no? En base a lo que se va percibiendo, ¿no? El principio de devengo, no devengado, ¿no? Entonces, devengado es cuando hay, no cuando yo recibo el dinero, sino cuando se supone que tengo que recibir determinada cantidad, entonces yo pago el impuesto, ¿no? Se presenta declaración jurada anual siempre que el monto anual de arriendo no haya superado el 6% del valor de autovalúo en el año, no renta presunta, ¿no? Ya, entonces, esta fórmula, renta bruta menos 20% por 6.25 es impuesto a pagar, pero al final de cuentas se van a dar cuenta de que es, en vez de estar sacando tanta fórmula, lo pueden hacer matemáticamente, pero debe salir igual al 5%, ¿no? De la renta. Ahora veamos segunda categoría. Se rige por el principio de lo percibido, que ya no es lo devengado, sino de lo percibido. O sea, solo si yo percibo, si efectivamente me pagan, yo pago el impuesto, ¿no? Como debería ser en todos los casos, ¿no? Porque es impuesto a la renta, es de lo que estoy recibiendo la renta, ¿no? En primera categoría, aunque no lo haya percibido, pero supuestamente tendría que haber percibido esa renta, yo pago el impuesto, ¿no? Ya, esa es una diferencia, ¿no? Esta renta de segunda categoría se paga por venta de acciones por venta de acciones, intereses por colocación de capital, por dividendos y cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, patentes, regalías, derechos de autor y sumas de derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, ¿no? También por acá, ¿no? A venta de inmuebles, ¿no? Claro. Ganancias de capital menos, por venta de inmuebles. Y esa es la primera, ¿no? Pero esa es la ganancia de capital, o sea, no es sobre la base de toda lo que he recibido, sino la diferencia, ¿no? Ganancia de capital es lo que entre lo que, como yo compré y lo vendí, entonces por la diferencia sería mi ganancia, ¿no? Requisitos para la venta de inmuebles.
cuando es adquirido a partir del 1 de enero de 2004, casa habitación, que ese tiempo de habitación permanezca en propiedad del enajenante, o sea, del vendedor, por lo menos 2 años. No está destinado exclusivamente a comercio, industria, oficina o cochera. ¿Qué pasa si tengo más de un predio que califica como casa habitación? Se considera como casa habitación el predio que quede al final, ¿no? ¿Qué pasa con la habitualidad? A partir de la tercera enajenación califica como renta empresarial. ¿Ya? O sea que si yo en un año vendo 3 inmuebles, ya no pago como en segunda categoría, sino como renta empresarial, que es mucho más, ¿no? Renta empresarial es tercera categoría y es el 30%. Pedido de saga. Ya. Pedido que espere. Disculpen un ratito. Disculpen un ratito, me están llamando. Ya, entonces estamos viendo, ya, entonces si vendo más habitualmente, entonces como que yo
fuera mi negocio esa venta. Entonces, pago como venta empresarial, ya no como una persona bueno, que en un momento se me ocurrió vender por unas circunstancias, sino ya como es algo habitual, ¿no? Entonces, venta empresarial y es el 30% de la renta, ¿no? Básicamente, ¿no? Después vamos a ver la tercera categoría. Dividendos, tasa de 5%, pago definitivo, la empresa es designada como agente de retención, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la empresa que va a pagar los dividendos a los accionistas retiene, ¿no? Ese 5% y se lo da a la SUNAT, ¿ya? Entonces, uno si tiene acciones y recibe dividendos, uno mismo no tiene que estar pagando, ¿no? Si no se encarga ya la empresa, ¿no? Mm, ya. Cuarta categoría, ¿no? Cuarta categoría, eso sí supongo de que para usted va a ser algo habitual. Para usted va a ser habitual cuarta y quinta categoría, ¿ya? Por si acaso este es 2019, esto, bueno, estamos en 2022, puede que hayan cambiado los montos, ¿no? La norma no, sino más bien los montos van cambiando. Por ejemplo, la UIT, la Unidad Impositiva Tributaria, va cambiando año a año, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuarta categoría es normalmente lo que se conoce como recibo por honorarios. Ya pagan en forma independiente, aunque algunos hacen la jugada de como si fuera recibo por honorario, pero en verdad es ¿cómo se llama? Es por trabajo dependiente, ¿no? Trabajo dependiente es quinta categoría, ¿no? Ya, pero normalmente es lo que se paga, recibe por honorarios, por ejemplo, profesionales independientes, médicos, arquitectos o cosas que hacen a un determinado trabajo, ¿no? Independiente, ¿no? A varias personas. Estamos viendo cuánto es. Recibe por honorarios que se paguen, o que te importe, que no sea, ahora creo que es un poco más. Si es que no excede ese monto mensual, no pagas nada de impuesto, ¿no? Si es de que va a exceder ese monto, ya tienes que pagar, te retienen un impuesto, ¿no? Del 8% me parece que es. Ya no están obligados a efectuar pagos a cuenta del impuesto a la renta de cuarta categoría contribuyente cuyos ingresos de renta de cuarta y quinta percibidos no superen los 3.062, no sumando cuarta y quinta. Los directores de empresas, síndicos, mandatarios, negocios herbáceas de cuarta y quinta no superen los 2.450, ¿no? La retención y suspensión de renta de cuarta categoría. Suspenden la renta de cuarta categoría, sujetos que perciban renta de cuarta categoría a partir de noviembre del 2018, ¿no? Ingresos proyectados a percibir en el ejercicio 2019 por renta de cuarta categoría superior a los 36.750. Como digo, el monto exacto se va ajustando año a año, ¿no? Pero siempre hay un monto, superan ese monto, hay la suspensión y para pedir la suspensión se manda un documento a la SUNAT, ¿no? A ver, sujeto que percibe renta de cuarta categoría antes de noviembre también, bueno, tiene monto. Puedo formar el perceptor de renta de cuarta categoría. Perceptores, bueno, cuarta categoría tiene que tener un RUC, ¿no? Con el RUC tú puedes emitir recibo por honorarios, ¿no? Entregar comprobante de pago recibo por honorarios.
mediante la obligación de llevar el libro de ingresos vigente, se deroga, o sea, ya no tiene que llevar el libro de ingresos y gastos. Bueno, eso deben haber visto en el curso de contabilidad, lo que es libro de ingresos y gastos, y obligación de otorgar certificados de retención. Acreditación de retención de quinta categoría. Ahora estamos quinta categoría, son trabajadores dependientes, ¿no? Ya vimos todo el derecho laboral, contrato de trabajo, todo eso de ahí son trabajadores dependientes, ¿no? Que trabajan para una empresa. Que tiene un empleador, ¿no? Permanentemente, ya vimos las condiciones que debe haber subordinación, todo eso. A través de una obligación en línea, genera reporte en línea o retenciones, ¿no? Entonces hay una planilla electrónica, un trabajador, podrá, a partir del quinto día hábil, ¿no? Aquel que terminó, podrá ser generado a partir del quinto del mes siguiente, aquel que terminó su vínculo laboral. De optar por la entrega de una representación impresa, se realizará dentro de los 13 días calendarios. Acreditación de la retención. Este es otro diapositivo. Así como son otras. Ya. Entonces, el empleador tiene que emitir una acreditación de las retenciones, ¿no? Si está reteniendo quinta categoría, ¿no? Al momento de presentar la declaración, el trabajador utiliza esto que me han retenido tanto, ¿no? En este caso, una formalidad básicamente, ¿no? Ahora, también en quinta categoría, a partir de un monto determinado, ¿no? Si percibes menos de ese monto, ya no pagas impuestos, ¿no? Deducción adicional de UITs. Entonces, se deduce, o sea, se reduce de los impuestos gastos deducibles, ¿no? Arrendamiento y arrendamiento de inmuebles, honorarios profesionales de médicos y odontólogos, ¿no? Entonces, si ustedes están en quinta categoría y tienen a una consulta particular de un médico, pídale su recibo por honorarios, ¿no? O un odontólogo, un servicio prestados, igual si están alquilando un inmueble que le den su voucher, su formulario del impuesto a la renta, ¿no? Aportes de salud del trabajador del hogar, ¿no? En este caso, el trabajador del hogar. Deducción adicional de TST sobre la renta del trabajador decreto, gasto por arrendamiento y no por arrendamiento inmueble. Gasto de atención de salud médico, ya dijimos. Renta de tercera categoría. Ahora sí, son rentas empresariales, rentas de tercera categoría, ¿no? Y tercera categoría tiene todavía varios tipos, ¿no? Varias subclasificaciones. ¿Ya? Esa es la que pagan las empresas. Esto ustedes deben haberlo visto en su curso de contabilidad, ¿no? Lo que era cuando ustedes vieron estados de resultados, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver un poquito más grande. Ingreso bruto menos costos computables, renta bruta, menos gastos, y más otros ingresos, renta neta. ¿Ya? Resultados del ejercicio antes del impuesto a la renta.
renta neta menos más adiciones, menos deducciones, menos pérdida tributaria compensable, renta neta imponible o pérdida, ¿no? Impuesto resultante, menos créditos, saldo a favor del fisco o del contribuyente, ¿no? Ya, así se saca. Revisen su curso de contabilidad. Criterios que llevan el gasto deducible. A ver, ¿en qué cosas se puede deducir? ¿No? Elementos concurrentes para calificar desembolso como gastos deducibles, ¿no? Libres del impuesto, ¿no? Eso también lo han visto en curso de contabilidad, no sé. Que sea necesario para producir o mantener una fuente generadora de renta, ¿no? Algunos, por ejemplo, se van a un restaurante con su familia y piden factura, ¿no? Pero eso no es, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no se encuentre expresamente prohibido por ley, ¿no? De un restaurante sería gastos de representación, pero va con un cliente, algo así, no con tu familia, ¿no? Que se encuentren debidamente acreditados documentariamente con comprobantes de pago y documentos adicionales, no fehacientes, ¿no? Generalmente es una factura. Que el gasto cumpla con el criterio de razonabilidad, proporcionalidad y generalidad, ¿no? Principios de vengado, eso es lo que estamos diciendo para la primera categoría. En caso acá dice renta de tercera categoría, también de vengado. Enajenación de bienes, o sea, con las ventas, ¿no? Una empresa vende, ¿no? Se ha producido los hechos sustentables cuando tengo el control sobre el bien, derecho de decidir sobre el uso, o se ha transferido el riesgo de pérdida, ¿no? Entonces, acá me da unos supuestos para deducir que se ha producido eso. Prestación de servicio. Ahora, es en caso de la venta, prestación de servicio, ¿no? Grado de realización, inspección de lo ejecutado, ejecución total o ejecutar, costos incurridos, ¿no? Entonces, también puede ser renta de tercera categoría, no solo con empresas comerciales que venden, sino empresas de servicios también, ¿no? Que brindan determinados servicios, por ejemplo, un servicio, no sé, publicidad, término proporcional al tiempo pactado, ¿no? Devengo de gastos de tercera categoría, ejercicio gravable en el que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, ¿no? Entonces, ¿en qué momento devengo, en qué momento corresponde pagar, ¿no? Siempre que las obligaciones a pagarlo no estén sujetas a condición suspensiva, independientemente de la oportunidad que se paguen cuando todo o parte de la contraprestación se fije en función de un hecho o evento futuro. ¿Ya? Que vengo gastos de tercera de excepciones, este, compruebe la imputación, obtención de un beneficio fiscal, ¿no? Principio de gastos deducibles, gastos por capacitaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, gastos por capacitaciones no tendrán límite, gastos de representación, ¿no? Ahí sí pueden ir a un restaurante, pero con un futuro cliente, algo así, ¿no? Gastos de acreditación, respectivo comprobante de pago, generalmente facturas. No se consideran gastos de prestación viajes, gastos dirigidos a la masa de consumidores reales o potenciales como los gastos de propaganda, ¿no? Donaciones a favor de entidades y dependencias del sistema peruano, SPN, sistema peruano, que debe ser perceptores de donaciones, algo así, ¿no? Excepto empresas también se encuentran calificadas como entidades preceptoras de donaciones, ¿no? Supone que deben haberse registrado, ¿no? Como
las que pueden recibir donaciones, ¿no? Por ejemplo, la beneficencia, Cáritas, ONGs, ¿no? A favor de entidades sin fines de lucro, ¿no? Donación al donante, personas que otorgan, entregan de efectivo bienes a donatario, ¿no? Bueno, que el donatario debe entregarle una constancia, ¿no? Para que pueda deducir eso de donación. Inscripción de donantes, como decían, las formalidades, acreditación de donación efectuada, emitir un acta de entrega, ¿no? Emitir resolución que acredite. Pago por renta de segunda, cuarta y quinta categoría por su preceptor. Los gastos o costos que constituyan para el preceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio laboral que corresponda cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido en el reglamento. Bueno, gastos de interés, lo mismo que constituye renta de segunda, sea de persona natural sin negocio no habitual, ¿no? Gastos por mención de directorio, ¿no? Mermas o desmero de existencia, ¿no? Eso es también, ¿no? Esto deben haber visto en el curso de contabilidad, ¿no? La realización de mermas puede ser de que se haya deteriorado un producto en almacén, haya tenido mermas, entonces de ahí lo acreditan y pueden deducir también eso, ¿no? No porque es una pérdida, ¿no? O sea, es impuesto a la renta. Si hay pérdida, no hay renta. Entonces, extraordinarias también, ¿no? Todo eso tiene que acreditarse, ¿no? Gastos de viaje, cumplir con los principios de causalidad, la necesidad del viaje queda acreditada por la correspondencia y cualquier documentación, ¿no? Viajes interior del país, viáticos asignados a funcionarios de carrera mayor jerarquía, viáticos máximos por efectos tributarios, ¿no? Aquí hay montos también límites, ¿no? Viajes al exterior igualmente. Gastos de movilidad, también hay una tabla, ¿no? Monto de gastos, gastos personales, gastos ropa, alimentación, artefactos, consumo de restaurantes que no corresponden a gastos de representación, gastos de membresía en club, gastos de combustible, gastos de compra. Esos son gastos personales. Entonces dice que no son deducibles para la determinación de la renta los gastos personales, ¿no? Estos gastos no se pueden deducir. Compra de vehículos de uso particular. Multas recargos de intereses tampoco, ¿no? IGB, IPM, IS que graban el retiro de bienes tampoco se puede deducir. Gastos no deducibles. Sustento, tributo, los que tienen sustento tampoco. Tributo de tercera asumidos por la empresa. El contribuyente solo podrá deducir de renta bruta el impuesto a renta que haya asumido y que corresponda a un tercero. Por excepción, el contribuyente podrá deducir el impuesto a renta que hubiese asumido y que corresponda a un tercero cuando dicho tributo grave los intereses por operación de crédito. Donaciones. Donaciones de cualquier titularidad salvo las donaciones de intereses constituyen un acto de titularidad no deducible. Las donaciones tampoco se pueden deducir. IFM, que hasta retiro de bienes, impuesto general a las ventas tampoco. Bueno, eso sería. Vamos a ver otro material. Renta, bueno, voy a comenzar por esto, ¿no? Bueno, podemos decir que es el ingreso que constituye una ganancia, beneficio, utilidad, ¿no? Que genera enriquecimiento, esa es renta.
La garantía general del impuesto a la renta es no trasladable, afecta directamente a quien genere el ingreso, ¿no? Esa es a diferencia del impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas sí se traslada al consumidor final, ¿no? Por ejemplo, lo tiene el fabricante, lo traslada al mayorista, de este al minorista y al final lo paga el consumidor final, ¿no? Pero este no se traslada, ¿no? Es un impuesto personal, impuesto a la renta, ¿no? A quien genera el ingreso, contempla la equidad horizontal. Aquellos que están en igual situación deben abonar igual gravamen. Vertical, aquellos que están en distintas situaciones deben abonar gravamen distinto, ¿no? De acuerdo a su capacidad contributiva. Renta, sistema de imposiciones, ganancias o beneficios generados por actividades económicas. Renta, flujo de riqueza, ¿no? Criterios de vinculación subjetivos y objetivos. Sería imposición a la renta, renta producto, flujo de riqueza, cualquiera, o consumo más incremento patrimonial, ¿no? Entonces, todo eso podemos considerar como renta. Renta producto es el ingreso que proviene de una fuente durable en el estado de explotación, ¿no? Inmuebles que se alquilan, merced constructiva, capital que se coloca en el banco, intereses, trabajo, honorarios, remuneraciones. Fuente de sobrevenida, creación de... Ya. Eso es flujo, como flujo de riqueza. La renta es todo enriquecimiento que provenga de las relaciones con terceros, ¿no? Donaciones, herencias, ganancias de juegos de azar, remuneración, merced conductiva, los intereses. La merced conductiva es como alquiler, ¿no? La renta no se limita a lo que proviene de una fuente durable o periódica, ¿no? Ganancias que se realizan de bienes de capital, y esas posibilidades accidentales. Consumo más incremento patrimonial, gravar total del enriquecimiento que percibe la persona a lo largo de un periodo. Cualquier sea su origen o duración, incluye variaciones patrimoniales y los consumos. Según esta teoría. Consumo incremental patrimonial. Por ejemplo, tenemos un activo fijo, de 10.000, una ganancia de 5.000 nos da 15.000. Tenemos imposición celular analítico global y mixto. Esto ya es teoría, ¿no? De impuesto a la renta. El celular analítico y global por cada fuente de renta, no trabajo, capital o empresa. Renta de capital reduce el 10%, renta de trabajo 3%, renta de empresa acá es 30%. Renta de trabajo, acá estamos poniendo un ejemplo de analítico, o sea, analítico divide en partes, ¿no? Renta por intereses, se deduce el impuesto y lo que queda, ¿no? La tasa impositiva, por ejemplo, casi 5%, en el otro 10%, ¿no? Global analítico establece el gravamen de impuestos sobre la totalidad de las rentas, no interesa el origen de las rentas se suman, ¿no? Este es más complicado, ¿no? Creo que no se aplica en el Perú. Posible elementos de ambos ejemplos supera un inicio rentas dependientes de fuentes de la cual proviene el efecto aplicable. Posteriormente lo realizan los resultados y se permite deducciones personales. La renta de la ley peruana, explotación de una fuente, ganancia de capital, otros ingresos que provengan de terceros.
Explotación de una fuente puede ser capital, ¿no? Por ejemplo, en segunda categoría, ¿no? Uno tiene acciones, ¿no? Entonces hay fuentes o trabajo, ¿no? El trabajo es cuarta y quinta categoría, ¿no? Aplicación conjunta de ambos factores también. Esto lo tenía por ganancia de capital en la generación de bienes de capital, o sea, la venta de bienes también, ¿no? En la generación de bienes que queden en poder de titular de esa actividad, en la gestión de terreno, resultados de la venta, cambio, disposición habitual de bienes, ¿no? Todo eso considera rentas de capital. Las empresas agrarias podrían cancelar sus deudas tributarias mediante utilización de acuerdo al programa de esta jurisprudencia. Pasamos a esta resolución. La renta en el Perú, consumo más incremento. En el Perú hemos visto varias teorías. En el Perú se adopta la de consumo más incremento patrimonial. Solo en el caso de rentas fictas, rentas imputadas no reales, por ejemplo, predios cedidos gratuitamente. Bienes muebles cedidos gratuitamente, ¿no? Lo que estábamos viendo, rentas fictas, ¿no? Rentas, renta ficta, no cesión de predios, ¿no? Entonces, en este caso, esta renta ficta está como concepto de aquí restitución, ¿no? Claro, tienen que pagar impuestos que no habían pagado, ¿no? Considerando de que como que no, ya digo, yo en verdad no estoy pagando, yo no estoy recibiendo renta, ¿no? Alquiler, ¿no? Pero igual tengo que pagar impuestos, ¿no? De renta ficta. Rentas imputadas presunciones. Por incremento patrimonial no justificado, no se presume de que hay una renta, ¿no? Por aplicación de promedios, coeficientes y porcentajes. Vínculo de conexión que posibilita el ejercicio de la protección tributaria. El criterio de atribución de renta, criterios objetivos, ubicación territorial de la fuente, obtención de la renta, ¿no? O sea, si está dentro del territorio nacional, ¿no? Objetivos en función del sujeto pasivo, domicilio, ciudadanía, residencia, ¿no? Pasivo, pero en el caso del Perú no es tanto pasivo, o sea que si es un ciudadano colombiano, bueno, no se cobraría acá en Perú sino en Colombia, por eso no se aplica, ¿no? Acá, sea colombiano, mexicano o peruano, igual tiene que pagar el impuesto, no por estar en el Perú, no por la ubicación. En el Perú, domiciliados en el país, todas las rentas no domiciliadas en el país, solo las rentas de fuente peruana. Efectos del impuesto, personas naturales, sucesiones indivisas. Sucesiones indivisas son los herederos, ¿no? Como también son los repartidos, sociedades conyugales, asociaciones de hecho profesionales, personas jurídicas. Todos pagan impuestos como tal. La sociedad conyugal se ejerce al efectuar declaración y pago a cuenta del mes de enero. La presentación del ejercicio del cónyuge domiciliado en el país deben comunicar ejercicio de la opción para tributar como sociedad conyugal. Personas jurídicas, tenemos cooperativas, bueno, ya hemos visto, ¿no? Lo que vimos en todas las sociedades, ¿no? Sociedades anónimas cerradas, sociedad comercial por sociedad limitada,
y todo lo demás son personas jurídicas, ¿no? Incluso las que no hemos visto también, asociaciones también son personas jurídicas, ¿no? Figura como persona natural, extinción con declaración de herederos. No se extingue cuando se declaran los herederos, ¿no? Entonces la persona que falleció, una cuestión de herederos, domicilio en el país causante, ¿no? Rentas de primera categoría. Fuente peruana, tenemos renta de primera categoría, segunda categoría, tercera, cuarta y quinta, ¿no? De los cuales renta original por trabajo, si trabajo es independiente, cuarta categoría y dependiente quinta. Originadas por el capital son primera categoría por bienes muebles e inmuebles, o sea, arrendamiento. Segunda categoría, ganancia de capital, o sea, por venta de inmuebles, cesiones, intereses, regalías, fondos mutuos. Y tercera categoría es la renta empresarial, ¿no? En lo que es primera categoría, el sistema de deducción es fijo. En segunda categoría, tasa impositiva única, excepto dividendos. Cuarta categoría no permite deducción a fin de determinar la renta de cada una de estas categorías, ¿no? Lo que sí, si está por debajo del mínimo, no paga, ¿no? En el quinta tiene deducción especial, es decir, por rentas de trabajo, tasas. Y quinta categoría también deducciones, ¿no? Ya vimos por si ha alquilado un bien, un mueble, habíamos visto por consultas médicas, ¿no? Esa tercera categoría, régimen general de impuestos, es la única categoría de renta que permite deducción de los gastos reales debidamente sustentados, ¿no? Entonces, esto ya lo han visto en contabilidad, ¿no? Toda esa deducción de gastos, ¿no? Tiene una acción positiva del 30%, régimen especial solo para empresas pequeñas determinadas en función de sus ingresos, 1.5, ¿no? Eso es lo que sería RUS, ¿no? Régimen especial, ¿no? Régimen de primera categoría, arrendamientos o arrendamiento de predios, renta ficta de predios cedidos gratuitamente a precio no determinado, locación o cesión temporal de bienes muebles o inmuebles distintos de predios y renta ficta por cesión gratuita, ¿no? Ya hemos visto, arrendamientos o arrendamientos de predios. La renta real no puede ser menor del 6% del valor autovalúo. La renta ficta se presume la existencia de una renta ficta del 6% del valor del predio. La renta ficta a precio cero gratuitamente, bueno, ya hemos visto. Renta ficta de precios a precio no determinado, pues, bueno, se considera en posición tribunal. Pasamos esto. Ya vimos que si no son predios, es un 8% del valor de adquisición, no del autovalúo. Cuando el autovalúo es menos del valor del mercado. La renta bruta está constituida por algunos supuestos de la renta real y otros de renta ficta, ¿no? 3%, deducible al 20%, pero al final sale 5%. Segunda categoría, ya lo vimos en perspectiva de intereses, venta de muebles o inmuebles, dividendos, ganancias de capital. Intereses por colocación de capital. Criterios de imputación de renta de vengado y percibido. Percibido es cuando se percibe efectivamente, vengado cuando debería percibir o que no lo percibo o no lo perciba, ¿no? Momento como la renta se incorpora al patrimonio. Devengado, un momento en que nace el derecho al cobro.
En primera categoría, lo percibido atiende al momento puesto en posición de la renta, o sea, de que efectivamente me pagaron. Segunda categoría, pagos a cuenta. Directamente, salvo casos de previo auxilio gratuitamente vía retención en segunda categoría. Quería ver el caso de la microempresa, a ver si está por acá. Renta de trabajo. En trabajadores independientes, renta de trabajo, vuelta obligado a los trabajadores nacidos a partir del 1 de agosto del 73, rentas de quinta categoría, obtenida de ejercicio individual independiente. Cuarta y quinta, ingresos tanto independiente como dependiente. En trabajo independiente se puede afiliar a un profesional en entrega documentos de afiliación. Hay sistema privado de pensiones, las AFP son Sistema Nacional de Pensiones. Me dicen recibo por honorario, bueno, acá ya lo hemos visto. Impuestos a la renta. Aunque hay casos prácticos, sería bueno que lo hagan. Esta primera categoría, en el caso de predios, se asume que no es menor del 6%, ya hemos visto, renta. Caso práctico, renta presunta. Inmueble alquilado por 500 mensuales, valor de autovalúo 300.000, determinación de la renta presunta, el impuesto a la renta. Valor de autovalúo por 6%, 18.000. Renta real, alquiler anual 6.000. Renta presunta 18.000, deducción 20%. Renta neta 18.000 menos 3.600, 14.000, impuesto anual 14.000 por 6.25 sale 900. Su arrendamiento, ya lo hemos visto su arrendamiento también. El caso práctico acá. Sería bueno que lo revisen. Segunda categoría igual, ahí tienen casos prácticos. Vamos a ver qué cosa es el régimen tributario. Ya. Veamos entonces, estos son en relación a rentas empresariales de tercera categoría, ¿no? Hay incluso un régimen de la MIPE también, ya, que creo que no está acá. El nuevo RUS, régimen especial y régimen general. El nuevo RUS es un pago mensual que se hace
Ya en dos categorías están actualmente. Nuevo RUS, objeto es facilitar el cumplimiento de las obligaciones, propicia que los pequeños contribuyentes aporten, ¿no? Nuevo RUS solo puede emitir boleta. Bueno, más que nada pequeños comerciantes pueden acogerse. Y ellos pagan una cantidad, ¿no? Está 25 soles, ¿cuánto está ahora? Al mes. Repito. La diferencia en nuevo RUS es de que solo puede emitir boletas. Régimen especial puede emitir también facturas. Pero nuevo RUS no lleva ninguna contabilidad, ¿no? El régimen especial lleva una contabilidad simplificada. Libros contables me refiero. El régimen general sí lleva una contabilidad completa. Ya toca ver video. Muy buenas tardes, emprendedores de todo, a nuestra asesoría online, el ABC de la tributación municipal. Un tema sumamente interesante que PQS Responde ha programado para todos ustedes el día de hoy. No, municipal todavía no estamos, vamos a verlo después. Vamos a ver si hay otro. ¿Qué otro? Entonces vamos a hablar hoy día sobre las categorías del impuesto a la renta. Hay que entender este concepto bien, ¿no? Hay que entender bien que las categorías del impuesto a la renta son 5 según nuestra legislación. Vamos a tener algunos casos prácticos en los cuales nosotros podamos tener algún tipo de duda, ¿no? En qué casos se aplica y en qué casos no se aplica este tipo de rentas del categorías del impuesto a la renta, ¿no? Como bien sabemos, a ver, se dividen en tres, específicamente antes, se dividen en tres, que son las rentas de capital, rentas empresariales y rentas de trabajo, ¿no? Estas tres son las generales. Cada una de estas se dividen a su vez en otras rentas, ¿no? Por ejemplo, la renta de capital son rentas de primera y segunda categoría,
¿no? Que aplican solamente a personas naturales. Una empresa, una persona jurídica, una empresa, no puede estar dentro de las rentas de primera y segunda categoría, ¿no? Mientras que las rentas empresariales ya también son rentas de tercera categoría, ¿no? Y las rentas de trabajo, rentas de cuarta y rentas de quinta categoría. Por lo pronto esto todavía, ¿no? Entonces repasemos a ver. Rentas de capital, rentas de primera categoría y segunda categoría. Rentas empresariales, únicamente rentas de tercera categoría. Y rentas de trabajo, rentas de cuarta y quinta categoría. Eso hay que entenderlo por lo pronto. Vayamos a hablar primero entonces de las rentas de capital, ¿no? Rentas de capital o de ganancias de capital, ¿no? A ver, la renta de primera categoría son generalmente, o bueno, se da en estas rentas de primera categoría dos actividades usualmente, ¿no? Que son el arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles o inmuebles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú alquilas bienes muebles o inmuebles, tú tienes que pagar un impuesto a la renta, ¿no? Ahora, ¿qué son bienes muebles e inmuebles? A ver, inmueble, más o menos habitaciones, departamentos, terrenos u otros bienes que no puedan trasladarse de un lugar a otro. Inmuebles, arrendamiento de inmuebles puede ser, si tú alquilas, por ejemplo, vehículos y eres una persona natural, no quieres generar rentas de tercera categoría, solamente rentas de primera categoría, puedes estar dentro de esta rentas de primera categoría o de arrendamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, una empresa que está en las rentas empresariales, rentas de tercera categoría, no puede acogerse a rentas de primera categoría. ¿Por qué? Porque esta genera rentas de tercera categoría. Y ahorita le ponemos el ejemplo, ¿no? Ahorita le ponemos el ejemplo. Entonces, volvamos acá. Cuando nosotros somos personas naturales, lo primero que tenemos que hacer para tener este tipo de actividad es sacar nuestro RUC, ¿no? Ir a SUNAT, indicarle que vamos a generar rentas de primera categoría y SUNAT nos habilita el RUC generando rentas de primera categoría, ¿no? Y tú puedes alquilar, ¿no? Puedes alquilar vehículos, puedes alquilar maquinarias, ¿no? Puedes alquilar cualquier otro tipo de bienes muebles o inmuebles. Puedes alquilar habitaciones, ¿no? Puedes alquilar computadoras, puedes alquilar maquinarias especializadas para hacer, para que hagan el uso otras personas naturales o empresas, ¿no? Entonces, para pagar este impuesto, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cómo sustento yo o cómo yo realizo el pago de mis rentas de primera categoría? Lo puedes hacer tranquilamente online, vía online. Entras a la página de SUNAT, declaraciones y pagos, generas tu pago y tranquilamente puedes hacer tu pago vía online, ¿no? Pero también puedes usar la guía de arrendamiento. Entonces, ¿cómo se calcula? A ver, por ejemplo, si tú alquilas un vehículo como persona natural a otra persona, le alquilas un valor de 1.000 soles al mes, ¿no? Tu impuesto a pagar sería 50 soles. El impuesto, así. Eso hay que tener en cuenta, entonces. Entonces, bien claro. Renta de primera categoría, arrendamiento y subarrendamiento. También existen otras causales, ¿no? Otras actividades, pero que no son conocidas, ¿no? Que no son reconocidas. Y esto tiene legislación propia, ¿no? Es bastante extenso, la renta de primera categoría. Después nos habla sobre las rentas de segunda categoría. Quiere vender, quiere vender su casa, por ejemplo, a otra persona, ya sea persona jurídica, estaría generando rentas de segunda categoría, ¿no? La venta de inmuebles grava las rentas de segunda categoría. ¿Cuánto es el impuesto? 5% sobre la ganancia obtenida, no sobre la venta. Porque tú compraste una casa con 100 soles, estoy poniendo un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Compraste una casa de 1.000 soles, ¿no? Y lo vas a vender a 1.200 soles. ¿Cuál es tu cálculo en este rentas de segunda categoría? Solamente la ganancia, ¿no? A ver, lo has vendido. Valor venta, 1.200. Costo de venta, 1.000 soles. Ganancia bruta, 200 soles. Sobre los 200 soles únicamente
solamente se tiene que pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. O sea, cada vez que tú quieras cada vez que tú quieras vender un inmueble, tiene que estar sujeto a algún impuesto, ¿no? Entonces alguien me preguntará ahí, profe, y quiero vender una vivienda, ¿qué impuesto tengo que pagar? Si eres empresa y la vivienda está a nombre de la empresa, esta va a generar rentas de tercera categoría, ¿no? Lo mismo en esta parte indicábamos, en rentas de primera categoría. Profe, yo tengo un inmueble, ¿no? Entonces, este inmueble lo quiero alquilar. ¿Genero rentas de primera o de tercera categoría? Entonces, la respuesta sería rentas de tercera categoría. Eres empresa, no puedes confundirte, ¿no? En este tipo de rentas. Rentas de capital, solamente personas naturales. Rentas de empresariales, personas jurídicas, pero también las personas naturales, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Seguimos, a ver, venta de valores mobiliarios. ¿Qué son los valores mobiliarios? Son documentos o certificados que te otorgan un derecho, ¿no? Sobre, pueden ser acciones, pueden ser pagarés, pueden ser algún tipo de u otro tipo de títulos valores, letras de cambio, ¿no? Entonces, todo aquello que sea considerado como valor mobiliario, ¿no? Inversiones generalmente. Entonces, cuando tú tengas la venta de este tipo de valores mobiliarios, también se aplica una renta. El impuesto a la renta es del 5 al 6.5%, dependiendo el tipo de valor mobiliario que tú estás vendiendo, ¿no? Y otras rentas, en la renta de segunda categoría, dividendos y regalías. A ver, los dividendos, vamos a darlo a un ejemplo tan sencillo. Si tú eres accionista de una empresa y ustedes saben que después de un periodo económico te tienen que hacer el pago de dividendos, ¿no? Te van a pagar. ¿Por qué? Porque tú has invertido en esa empresa y esa empresa te va a pagar de acuerdo en la proporción que tú tengas la inversión dentro de esta misma, ¿no? Entonces, digamos, te van a pagar 5.000 soles por los dividendos. Por las ganancias obtenidas de la empresa X, te pagan 5.000 soles. A eso se aplica una renta, porque tú estás generando ganancia, ¿no? Estás generando ganancia, entonces el impuesto a la renta es el 5%, ¿no? Pero también tiene algunas excepciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Venta de inmuebles, venta de valores mobiliarios y otras rentas, otros ingresos que también tenemos las personas naturales, ¿no? Eso entonces en rentas de segunda categoría. En rentas de tercera categoría esto ya es triado, ¿no? Es un tema que ya todos casi lo saben, ¿no? Rentas de tercera categoría, ¿quiénes están? Los del RUS, ¿no? Los pequeñitos. Régimen especial, siguiente escala. Régimen MIPE tributario, siguiente escala. Y el régimen general de la tercera escala, ¿no? Estos pagan impuesto a la renta mensual y también impuesto a la renta anual, dependiendo del régimen en el cual te encuentres. Por ejemplo, los de régimen MIPE y general realizan la declaración del impuesto a la renta anual, ¿no? Los del RUS solamente hacen pagos, pagan cuotas mensuales nada más, de 20 y 50 soles. Y el régimen especial, el impuesto a la renta, se determina el impuesto a la renta mensual, ¿no? El 1.5 sobre las ventas netas obtenidas cada mes. No presenta declaración anual. Esto es un tema bastante triado. Ya casi que como que todos ya sabemos. A ver, seguimos con rentas de trabajo. Nosotros entendemos por rentas de trabajo, solamente aplica también para personas naturales, ¿no? Personas naturales nada más. A ver, entonces yo tengo rentas de cuarta y rentas de quinta. ¿Quiénes están dentro de la renta de cuarta categoría? Personas o trabajadores independientes que emitan recibo por honorarios. Si tú emites recibo por honorarios, estás generando rentas de cuarta categoría, ¿no? Si tú estás en planilla, trabajas para una empresa, eres un trabajador dependiente, estás generando rentas de quinta categoría, ¿no? Entonces acá, si emites recibo por honorario, rentas de cuarta categoría. Si te encuentras en planilla, ya sea por cualquiera de las modalidades de contrato, estás en rentas de quinta categoría.
Ahora, ¿cuánto es el impuesto a la renta cuando tú emites recibo por honorarios? El 8% si superas los 1.500 soles mensuales, ¿no? Si superas los 1.500 soles mensuales. Perdón, por emitir un documento, ¿no? Un comprobante de pago. Pero si tú quieres que no te retengan ni un sol de este recibo por honorarios, realiza tu suspensión de rentas de cuarta categoría, que se tiene que realizar en estos días, ¿no? Ya has tenido que realizar ya tu suspensión de rentas de cuarta categoría para que cuando tú emitas por un monto de mayores a 1.500 soles no te retengan el 8%. Entonces, ¿qué le presentas tú a la empresa? Le presentas tu autorización de suspensión de rentas de cuarta categoría, ¿no? Y ojo, ¿no? Ojo, con esa retención o con esa autorización no te van a retener este 8%, te van a pagar el íntegro. Ni un sol te van a retener. También esto pasa a personas que están en planilla, se les retiene si es que estas personas superan, creo que en este año es el 2.200 tanto, ¿no? 3.200 soles más o menos. Si superas ese monto mensual, te van a hacer la retención. Si no superas ese monto, obviamente no te van a hacer la retención del impuesto a la renta mensual, ¿no? De tu sueldo que a ti te pagan, si tú superas más de 3.200, ponle 3.200, te van a retener, ¿no? En este caso la empresa te retiene el 8%. Eso también tiene un procedimiento, ¿no? Aquí en este canal está, hay un video en el cual indica, tratamos de realizar, o bueno, realizamos el cálculo de la retención que se le tiene que aplicar al trabajador en los meses desde su contratación hasta diciembre, ¿no? Podríamos indicar. Entonces, esto sería básicamente lo que nosotros estamos viendo ahora, las rentas de, categorías del impuesto a la renta, que son 5, ¿no? Pero estos 5 a la par tienen generalizadas en 3 grupos, que son las rentas de capital, empresariales y de trabajo, ¿no? Recuerden ustedes siempre que no aplica para todos el mismo porcentaje. Hay que ver o hay que tener esa palabrita siempre, depende, ¿no? Una vez me preguntaron lo siguiente, me dijeron, profe, ¿qué pasa? Profe, yo quiero alquilar mi vehículo, ¿cuánto de impuesto voy a pagar? Entonces, la respuesta más lógica es depende, ¿no? A ver, tú eres empresa o persona natural, ya le vas sacando, le vas separando. Si te dice, bueno, yo soy empresa y este vehículo está a nombre de la empresa. Ah, muy bien. Ahora, ¿en qué régimen estás? ¿Estás en el RER? ¿Estás en el régimen MIPE tributario? ¿O estás en el régimen general? ¿O estás en el RUS? Porque el RUS también puede hacer alquiler de vehículos, ¿no? Siempre y cuando los vehículos no superen una cantidad X, ¿no? Entonces, hay que decirle, ¿no? Si estás en el RUS, pagas tanto. Si estás en el régimen especial, pagas tanto. Si estás en el régimen MIPE, tanto. Y en el régimen general, tienes que pagar tanto. Entonces ya te dirás, estoy en el régimen MIPE tributario. Entonces, cuando tú alquiles, ¿qué le vas a qué documento le sustente el alquiler de ese bien? La factura o la boleta. Y la factura o la boleta está grabado con 2 impuestos, ¿no? Impuesto a la renta, tercera categoría, y el IGB, 18%. ¿Ah? Entonces yo tengo que saber, cuando a ti o a nosotros nos pregunten, ¿cuánto voy a pagar de impuestos si hago tal cosa? O si realizo tal actividad. Tu respuesta no tiene que ser inmediata, ¿no? A veces nos mecanizamos y comenzamos a hablar como loritos. Pero la respuesta más conveniente es depende. ¿Y depende de qué? En principio, en qué tipo de rentas estarás, ¿no? Y le vas separando, ¿no? ¿Estás en rentas de capital o rentas empresariales? Entonces alguien me pregunta, profe, yo tengo una empresa que está en el régimen MIPE, somos una persona jurídica, ¿podemos emitir recibo por honorarios? Entonces no se puede, obviamente, ¿no? Eres persona jurídica. ¿Quiénes emiten ¿quiénes pueden emitir recibo por honorarios? Únicamente las personas naturales. Entonces tenemos que tener en cuenta. Cuando nos pregunten, por favor, no hay que responder como unos loritos, ¿no? Primero hay que pensar en qué tipo de renta estamos y a qué categoría pertenecemos.
Y posteriormente le voy dando yo algunas pautas, ¿no? Al cliente o a la persona que me está preguntando. Eso generalmente, cuando nosotros tenemos contabilidad, piensan, ¿no?, los familiares, amigos o conocidos que sabemos todo. Bueno, debería ser así, pero no. Entonces, recuerdo, y una pregunta más, ¿no? Me dijo el compañero lo siguiente: profe, yo puedo tener las 5 rentas a la misma vez. ¿Se puede o no se puede? Profe, yo puedo estar en las 5 categorías del impuesto a la renta: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces la respuesta es sí, ¿no? Claro, la ley no te prohíbe que tú hagas actividades empresariales, rentas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Juan Pérez, que es la persona más conocida, Juan Pérez, si quiere realizar trabajos eventuales, ¿no?, con empresas, ¿qué tiene que emitir? RH, recibo por honorario. El mismo Juan Pérez trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde en una empresa. Tiene horario fijo. Entonces, ¿en qué rentas va a estar? Rentas de quinta categoría, planilla. Ya tenemos 2 rentas. Profe, ¿y estas 2 rentas se mezclan? No, son rentas distintas, ¿no? Rentas distintas. Para la declaración anual sí se van a mezclar. Pero para la declaración o para los ingresos mensuales que tú tengas, estos van separados. Rentas de tercera categoría. A ver, Juan Pérez tiene una bodeguita, una pequeña bodega, y está en el régimen especial. ¿Qué renta estaría generando? Rentas de tercera categoría, porque también tiene su bodega, ¿no? Tiene su pequeña empresita. Porque es una empresa, una bodega viene a ser una empresa. Juan Pérez también es accionista de la empresa ABC Consultores. Entonces, Juan Pérez también recibe rentas o genera rentas de segunda categoría porque percibe él dividendos cada año. Porque también Juan Pérez puede vender su vivienda y lo puede vender, ¿no? Y estaría generando rentas de segunda categoría. Porque también Juan Pérez invierte en la bolsa y las ganancias que le otorgan la compra y venta de estas acciones también le van a generar un impuesto a la renta. Rentas de segunda categoría. Pero Juan Pérez también tiene una casa, ¿no? Y tiene un inquilino. Entonces, cuando tiene un inquilino, obviamente que la casa no está a nombre de la empresa o del pequeño negocio que él tiene, no está a nombre de él nada más. Entonces alquila a otra persona y estaría generando rentas de primera categoría. Entonces, tranquilamente puedes generar las rentas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría de acuerdo a lo que tú puedas realizar, ¿no? Puede estar en 1, 2, 3, 4 y 5 categorías tranquilamente y no pasó nada, ¿no? Al Estado le conviene, es más, le conviene que nosotros tributemos, ¿no? Que paguemos nuestros tributos. Pero hay mucha gente que obviamente que no hace eso, ¿no? Entonces, les quedó claro, rentas o categoría del impuesto a la renta, que son 5, ¿no? Todo esto. Nos vemos en una siguiente oportunidad, chicos. Y espero que pregunten, ¿no? Al ver este video, ustedes vayan preguntando. Ustedes saben mi número, ¿no? Entonces, nos vemos entonces. A ver, entonces cualquier pregunta, por favor, chicos, me la hacen saber ahorita. Ya voy a cortar el video. Ya, vamos.
Ya, disculpen, acá un perro estaba... Ya. Le estaba diciendo la tarea. Ya, a ver, vamos a ver. Aquí hay unos casos, ¿ya? De jurisprudencia tienen que estudiarlo. Casos prácticos. Ya, estos son más que nada cálculos, ejercicios que tienen que hacer. Eso es lo que quiero. No, lo tengo agarrado el hocico para que no ladre. Oye, los ojos del mar. Aquí es, ven, vamos. Ven, vamos, vamos. Él no quiere salir de acá. Viste. Que lo tengo agarrado para que estés escuchando. Ya, entonces tienen esas dos cosas, ya, los casos prácticos, son los ejercicios, y la jurisprudencia, y como tarea. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces le dejo para que vayan.